Nos vamos a referir ahora a un tema que lo convocamos temprano y muchos jubilados, sobre todo, o quienes estén en vía de jubilarse, se anotaron para cuando nos ocupáramos específicamente del tema, porque hay una sesión especial hoy se convocaría una sesión especial en el Congreso de la Nación. Ariel Rodríguez, danos el contexto. Bueno, sí, la sesión está convocada, lo que está en duda es si va a haber o no sesión por la posibilidad de que se caiga el quórum. Si esto prospera, Miguel, van a tratarse 11 dictámenes, lo cual habla de la imposibilidad que han tenido los partidos que revistan allí en la Cámara Baja de conciliar algún proyecto vinculado a dos ejes que dábamos esta mañana temprano. Por un lado, qué hacer con la moratoria, si prorrogarla o ir a un sistema de pago proporcional por aportes en función de la cantidad de años que hayan aportado los que no llegan a los 30 años de lo que exige la ley. Y por otro lado, el aumento de este 7,2% para compensar la devaluación del año pasado y la actualización del bono. Esos son los grandes ejes que va a tratar hoy la Cámara de Diputados si es que hay sesión. Bueno, porque son distintos proyectos los que afectan a los jubilados. Lo que no hay que perder de vista es la discusión pendiente por la reforma previsional de la Argentina, donde también hay varios proyectos. Por eso lo hemos convocado a Rafael Rothman, que es investigador principal del CIPEC, del Centro de Implementación de Políticas Públicas y de Equidad y Crecimiento. Rafael, muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, Miguel, un gusto. Al margen de los detalles específicos que se podrían discutir hoy si es que hay quórum, la eventual prórroga de moratoria, lo que acaba de explicar mi compañero, aquí lo que deberíamos tener, lo que se puede hacer en los minutos de radio, Rafael, es cuál es la situación del sistema previsional argentino, no visto desde la política, no visto desde una banca del Congreso, sino de ustedes, investigadores de políticas públicas, y cuál es la deriva, cuál es la posible secuela a partir de la situación en que se encuentra el sistema en la Argentina, Rafael. Y a ver, el problema que tenemos central tiene que ver con que el sistema hoy, a pesar de tener alguna virtud importante, como por ejemplo que la enorme mayoría de los adultos mayores están cubiertos, y eso es muy bueno, tiene problemas serios vinculados a que es un sistema que es muy caro. Pagamos mucha plata, la sociedad argentina destina muchos recursos cuando lo comparás con otros países que son mucho más viejos que nosotros, que tienen mucha más población adulta mayor que nosotros. Nosotros gastamos cerca de 10 puntos del Producto Bruto todos los años en jubilaciones y pensiones. Es parecido a lo que gasta Bélgica, es parecido a lo que gasta Holanda, cuando somos mucho más jóvenes que ellos. Y parte de la causa de este fenómeno tiene que ver con que tenemos muchas excepciones, tenemos muchos regímenes por fuera del régimen general, tenemos regímenes diferenciales. Te puedo interrumpir especiales. Un segundo allí para Sí. que no perdamos la idea. Estás marcando un dato clave. Argentina no es que no destine recursos suficientes a las jubilaciones, tanto como países del primer mundo, que incluso tienen poblaciones menos envejecidas. No obstante lo cual, no hace falta decirlo, los jubilados argentinos están mucho peor que jubilados de otros lados. Ahí es donde marcas la cuestión, el problema son los regímenes de excepción. Es una parte importante, que creo que lo que marcás es el punto central. Gastamos mucho, pero los jubilados reciben poco. Claro. Y eso te habla de un sistema que funciona mal, que es muy ineficiente, que gasta mal. Y gasta mal en buena parte porque hay muchos regímenes de excepción. Siempre estamos discutiendo si está bien o está mal que los jubilados se jubilen, que la gente se jubile a los 60 o 65 años. Pero resulta que cuando miras los datos en todo el país, estamos llenos de jubilados de 50, 55. Tenemos 2.800.000 personas en el país que cobran un beneficio previsional teniendo menos de 65 años. 2.800.000. Y eso tiene que ver fundamentalmente con esto. Hay cerca de 200 regímenes de excepción, entre los especiales, los diferenciales, los provinciales, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las cajas profesionales. Es muy difícil hacer un sistema que funcione, que sea eficiente, cuando las excepciones son más frecuentes que la regla, ¿no? Y el tema que vamos a tropezar seguramente ahí, Rafael, es que aun cuando las excepciones, algunas sean verdaderamente irritantes,
cualquier persona de 65 años que esté trabajando todavía, no le va a caer simpático que su vecino de 52 años esté jubilado, pero está la cuestión de los derechos adquiridos. No, a ver, nunca se puede discutir el derecho de la persona que ya está jubilada. Si esa persona se jubiló y el trámite no fue fraudulento, que es lo que pasa en la enorme mayoría de los casos, tiene su derecho y no hay nada que discutir. Lo que tenemos es que resolver para adelante. El problema es no seguir haciendo lío. Como decía un amigo, cuando estás en un pozo, lo primero que tienes que hacer es soltar la pala, dejar de cavar. No podemos seguir armando sistemas. No solo tenemos sistemas que tenemos que desarmarlos, sino que seguimos proponiendo. Si vos mirás los proyectos de ley que aparecen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso Nacional, siguen apareciendo propuestas nuevas, siguen apareciendo ideas de cómo ampliar este tipo de regímenes. Entonces hay que salir de ahí. Y además tenemos que resolver algunas cosas del régimen general. Una muy importante, que es la que provoca la discusión que vamos a tener hoy en el Congreso, tiene que ver con que la ley, el régimen general dice que para poder jubilarte tenés que tener 30 años de aportes. Y en Argentina, cerca del 75% de la población que llega en la edad jubilatoria no tiene esos 30 años de aporte. Entonces, obviamente estamos todo el tiempo buscando alguna manera de destrabar eso, pero en lugar de hacerlo como lo venimos haciendo desde hace más de 2 décadas, a través de parches, de medidas excepcionales, de, por ejemplo, moratorias y más moratorias, hay que hacer una reforma integral del sistema donde hay que decir, ordenemos esto, no pidamos 30 años de aportes, dejemos que la gente se jubile con un beneficio básico, tenga o no tenga aportes, y después le reconocemos todos los aportes que tienen con un beneficio proporcional. Si la persona tuvo un mes de aportes en toda su vida, va a cobrar un poquitito más que si no hubiese tenido ninguno. Y si tuvo 29, va a cobrar un poquitito menos que si tuvo 30. Pero no pongo límites arbitrarios que generan este tipo de ruido, ¿no? Deduzco, antes de darle pie a uno de mis compañeros que quiere preguntarte, que lo que estás diciendo es que lo que eventualmente se discutiría hoy, si hay quórum, si más moratoria, menos moratoria, puro parche, no va en dirección a dejar la pala y dejar de cavar el pozo, ¿no? A ver, tiene que ver con eso. Hay 11 dictámenes, como decía tu colega. Yo creo que muchos de ellos están bien intencionados, intentan resolver un problema. El problema es que lo están haciendo con soluciones parciales. Y cuando vos haces estas soluciones parciales, corres un alto riesgo de arreglar una cosa y desarreglar otra. Entonces, a lo mejor hay que hacer algo para el cortísimo plazo, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es sentarnos, pensar integralmente el sistema y ordenarlo para adelante para que funcione así. Tenemos una ley vigente ahora, que es la ley 24241, la ley previsional, que es desde hace 30 años. Tiene ya no sé cuántos cientos de reformas, correcciones, idas y vueltas. Es muy caótico el sistema y eso hace ruido, lo hace poco claro, genera espacio para cientos de miles de juicios porque es todo interpretable. Hay que ordenar todo eso con urgencia. Una pregunta desde nuestra redacción en Buenos Aires, Ariel. ¿Qué tal, Rafael? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Lo escuchaba atentamente y bueno, no tengo una posición tomada, pero sí quiero que usted me ayude a entender. ¿El problema son los regímenes especiales o la falta de crecimiento de aportantes, el trabajo en blanco constante que se mantiene con el crecimiento poblacional que enfrenta la Argentina? ¿Qué impacto tienen estos regímenes en la jubilación básica? Son dos discusiones distintas. Los regímenes de excepción lo que te hacen es ruido porque, como te digo, te encarece el sistema, te genera inequidades, te genera ineficiencias. Y eso es un problema de por sí muy serio. Después tenés un tema vinculado a la falta de crecimiento. Yo te pondría un paso más arriba. El problema central en la Argentina no es la falta de crecimiento del trabajo asalariado formal o del trabajo formal. El problema es la falta de crecimiento, punto. Quiero decir, si la economía argentina no crece, y es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, entonces lo que eso implica es que somos todos más pobres, y somos más pobres quienes estamos trabajando, y somos más pobres quienes están jubilados. Y entonces es muy difícil mejorar cualquier política pública que implique distribución de ingresos cuando hay menos plata. Eso es central para cualquier debate. Si la economía argentina no mejora, vamos a tener un problema cada vez más serio. Ahora, con la economía argentina mejorando, casi inevitablemente eso debería implicar una mejora en el número de aportantes, que es relevante, por supuesto, para la recaudación,
pero es mucho más relevante porque quienes son trabajadores formales suelen ser también trabajadores más productivos. O sea, nosotros tenemos un problema más estructural en la Argentina y es que hay mucha gente que trabaja y trabaja mucho, pero produce poco. Y produce poco porque no tiene las habilidades necesarias para producir más o porque no tiene un empleo en una empresa donde se haya invertido adecuadamente para hacerla más productiva. Vos mirás, no estoy hablando de compararnos con Suecia o con Singapur. Vos mirás la historia de Uruguay de los últimos 20 años y en esos últimos 20 años en Uruguay duplicaron el Producto Bruto mientras nosotros estamos en el mismo lugar. Y lo hicieron básicamente porque invierten más plata, porque son ordenados, y eso hace que entonces sean más ricos y eso hace que entonces, entre otras cosas, el sistema previsional sea más fácil de financiar, ¿no? Ahí no, nos quedamos por el momento en esa definición. Si es tan claro, ¿no? Si logramos crecer y desarrollarnos y tener un poco de razonabilidad en el sistema, los jubilados, los futuros jubilados, no los de ahora, tendrán alguna mejor posibilidad. Muchas gracias, Rafael, por esta participación. Un gusto, un abrazo a ustedes. Adiós, Rafael Rothman, que es investigador principal del CIPEC. El dato que dejó al principio, me lo subrayo, no es que Argentina no esté derivando al sistema un porcentaje del PBI importante. Nos pasa con la educación. No es que no vaya al sistema, en este caso casi 10 puntos, dijo el investigador, a la par con Bélgica. Lo que no está a la par con Bélgica es la vida del jubilado, el poder adquisitivo del jubilado, la seguridad del jubilado, y esto es por la mala administración de recursos que entre todos se aportan al sistema jubilatorio. Vamos a hacer una pausa.